La guillotina del olvido. ¿Alguna vez has sentido que hay algo que no deberías conocer? Una verdad tan perturbadora que, si la descubrieras, nunca podrías olvidar lo que viste, o lo que escuchaste. Esta es la historia de un hombre que, al intentar desafiar las leyes más fundamentales de la vida y la muerte. En una ciudad olvidada, donde las nieblas cubren cada rincón y las calles se disuelven en el manto gris del tiempo, se alzaba un laboratorio tan antiguo y aislado que sus paredes parecían haber absorbido toda la desesperación del mundo. El doctor Valens, un hombre cuya obsesión con lo imposible había sido el motor de su vida, residía allí. Desde su juventud, había buscado en los rincones más oscuros de la ciencia respuestas a preguntas que muchos consideraban irrelevantes, incluso peligrosas. ¿Es posible traer de vuelta la conciencia después de la muerte? ¿Podemos romper las fronteras entre la vida y la muerte sin consecuencias irreparables? El doctor Valens era un hombre de ciencia, un médico y filósofo obsesionado con un solo objetivo: desafiar la muerte. Sus investigaciones lo llevaron a experimentar con cadáveres, manipulando los límites de la biología humana en busca de lo que él consideraba la última verdad, la supervivencia de la conciencia más allá del cuerpo físico. El laboratorio de Valens era su santuario y su prisión, repleto de frascos con líquidos incoloros, máquinas antiguas que nunca dejaban de emitir un zumbido constante, y un sinfín de libros que detallaban los experimentos de los alquimistas y científicos más renombrados del pasado. Pero, entre todos los objetos en su laboratorio, había uno que destacaba por encima del resto: la guillotina. Una antigua máquina, cuidadosamente restaurada, que parecía tener una vida propia. Era la pieza central de sus investigaciones, la herramienta definitiva para lograr su objetivo. Según Valens, la decapitación, lejos de ser el final, podría ser el medio para alcanzar una nueva existencia, un umbral hacia una conciencia que trascendiera la muerte. El jardín que rodeaba su laboratorio también parecía estar atrapado en otro tiempo. Las plantas y flores que allí crecían estaban marchitas y desordenadas, como si el mismo paso del tiempo las hubiera olvidado. En ese espacio gris, donde la luz parecía filtrarse con pereza entre las ramas de los árboles, Valens paseaba regularmente. A menudo, contemplaba el paisaje con un aire de triunfo en sus ojos. El jardín, aunque lúgubre y abandonado, le ofrecía el silencio que tanto necesitaba para sus experimentos. Una tarde, un joven llamado Martín apareció en el umbral del laboratorio. Era un huérfano, de pocos recursos, que había oído hablar del renombrado doctor Valens y había venido en busca de trabajo. No sabía qué tipo de trabajo ofrecía el doctor, ni lo que implicaba realmente, pero la promesa de sustento y conocimiento le pareció una oportunidad que no podía rechazar. Valens lo observó con interés. Había algo en ese joven que lo atraía, algo que le parecía perfecto para su próximo experimento. Sin darle demasiados detalles, el doctor le ofreció trabajo a Martín, quien aceptó con la esperanza de encontrar una vida mejor. Estaba firmando su condena. El doctor, entonces, comenzó a llevar a cabo lo que consideraba su obra maestra. Sabía que Martín, un hombre que no tenía nada que perder, sería el candidato ideal para su experimento. Valens planeaba utilizarlo para confirmar sus teorías sobre la conciencia y la decapitación. Para el joven, todo parecía normal al principio. Le asignaban tareas menores en el laboratorio, y pasaba horas limpiando frascos y organizando documentos. Pero todo cambió el día en que Valens lo invitó a su laboratorio, a la habitación donde la guillotina había sido instalada, para un experimento. Martín, inocente y confiado, no sabía que se encontraba a punto de convertirse en la pieza central de un acto tan siniestro que ni siquiera Valens podría haber previsto. Aquel día, el doctor le explicó que había realizado un avance en sus investigaciones, y que necesitaba la participación de alguien para probar su hipótesis. Sin embargo, Valens no le advirtió a Martín sobre la naturaleza de su experiencia, ni mucho menos de los riesgos que corría. Cuando Martín se encontró bajo la guillotina, ya era demasiado tarde para retractarse. El doctor, con una calma perturbadora, dio la orden. La hoja de la guillotina cayó, separando la cabeza del cuerpo de Martín en un sonido sordo y definitivo. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue más allá de lo que Valens había anticipado. A pesar de la muerte aparente de Martín, algo no encajaba. La cabeza, que debería haber caído inerte, comenzó a moverse. Los ojos de Martín se abrieron con lentitud, llenos de terror y confusión, mirando fijamente al doctor, como si aún pudiera percibirlo. Y luego, una voz, débil pero clara, surgió de esos labios mutilados. —¿Por qué lo hiciste? —susurró la cabeza de Martín,
con un tono que heló la sangre del doctor. Valens se acercó, sin poder creer lo que veía. La conciencia de Martín, que debería haber sido erradicada al instante, seguía viva, atrapada en una prisión de carne que ya no pertenecía a su cuerpo. El doctor, en su ansia por conocer los límites de la vida y la muerte, había liberado algo mucho más oscuro, algo que no estaba preparado para enfrentar. La cabeza de Martín comenzó a emitir extraños murmullos. A veces, los susurros eran incomprensibles, y otras veces, las palabras eran claras y directas. Te has condenado, Valens. Lo sabes. El doctor intentó ignorar los murmullos, pero estos se volvieron más intensos, como si la conciencia de Martín estuviera atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Los días pasaron, y la desesperación se apoderó de Valens. Su obsesión por desentrañar el misterio de la vida más allá de la muerte había creado un monstruo que no podía controlar. La cabeza de Martín, ahora más que nunca, parecía hablar con una mente propia. Cada vez que Valens intentaba intervenir, la presencia de Martín parecía crecer más fuerte, hasta que el doctor comenzó a ver sombras moverse en el laboratorio, sombras que no podían explicarse. Una noche, el doctor se retiró al jardín, buscando alguna forma de escapar de su propia creación. Pero el jardín ya no era el lugar tranquilo que había conocido. Los árboles y las plantas parecían moverse, extendiendo sus raíces hacia él, como si la tierra misma lo reclamara. Fue entonces cuando Valens escuchó la voz de la cabeza de Martín, más clara que nunca. Has abierto la puerta, Valens. Ahora, todos los que atraviesan este umbral están condenados a la eternidad. Y tú, que fuiste el primero en cruzarla, serás el primero en sufrir. El doctor intentó huir, pero sus piernas se sentían pesadas, como si algo lo estuviera sujetando desde el suelo. Las sombras lo rodeaban, y la guillotina, que antes parecía solo un instrumento de muerte, ahora se erguía como una presencia palpable. La hoja, que había sido utilizada para cortar la vida de Martín, ahora parecía un portal hacia un abismo, esperando que Valens cayera dentro. Desesperado, el doctor corrió hacia el laboratorio, donde la guillotina esperaba, implacable. La cabeza de Martín seguía murmurando, y Valens, atormentado por la culpa y la locura, sintió que ya no podía escapar de lo que había creado. La guillotina, como un espectro, lo llamaba, y él sabía que, al final, no había retorno. Pero algunos dicen que, en las noches más oscuras, cuando la niebla cubre todo a su paso, se puede escuchar un susurro proveniente de las ruinas del laboratorio. Un susurro que dice: es tu culpa, siempre lo será.